Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Gloria sea al nombre del Señor. Por eso seguimos hoy estudiando el altar del holocausto en nuestro estudio del tabernáculo de Moisés. Posiblemente ya entre hoy o mañana podemos terminar este estudio. No es muy largo, usted lo podrá encontrar en YouTube o contactarse con nosotros para ver de qué manera quiere tenerlo. Así que es una bendición muy grande tener este comentario bíblico hablado sobre el tabernáculo de Moisés. Así que aprovéchelo. Estamos entonces hoy comenzando a leer la palabra de Dios en Éxodo capítulo 27, versículos 1 al 8. Dice así: Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Gloria a Dios. El altar del holocausto era la pieza sagrada más grande de todas las piezas. Este era de 7 pies y medio de largo por 7 pies y medio de ancho y 4 pies y medio de alto. Como era un cuadrangular, nos enseña que el Evangelio es el mismo para todo hombre, norte, sur, este y oeste. El problema es el pecado y la solución es el Salvador, sin importar su nacionalidad, raza, color o estatus. La necesidad siempre es la misma. El altar del holocausto se encontraba en el atrio externo. Entrando por el velo, lo primero que se vería sería esta pieza sagrada, el altar del holocausto o el altar de bronce. La iglesia comete un error al tratar de presentar el evangelio conforme a un pueblo particular. Es decir, depende a ese pueblo, es entonces el mensaje. Cambia los métodos, cambia el mensaje. Así como el altar del holocausto era la pieza más grande, nos indica su importancia. Este se encontraba frente a la puerta. Lo vemos en Éxodo 46, justo dentro de la corte externa. Éxodo 40:33. Y sería el primer objeto que se vería al entrar allí al tabernáculo. El adorador, lo primero que su ojo vería sería el altar del holocausto. El altar tipificaba a Cristo y tipificaba lo que Él haría para redimir la humanidad. El humo grasiento de los sacrificios constantemente tipificaban el juicio de Dios sobre el pecado, específicamente sobre una víctima inocente que era el Cordero, representativo de Cristo. Este no era una imagen agradable. Y allí
separaba el hebreo común frente al altar humeante, sangriento, siempre abierto a todo hombre culpable que quisiera acercarse a él. El pecador, habiendo manchado su vida por el pecado, debía traer otra vida inocente en su lugar. El altar de madera indestructible estaba cubierto de bronce, simbolizando el juicio. En cuanto a esto, el comentarista Pink dice: como los platos de cobre en el altar lo protegían del calor ferviente y lo prevenían de quemarse, asimismo Cristo pasó por el fuego de la ira de Dios sin ser consumido. Él es poderoso para salvar, porque Él fue poderoso para resistir. Esta es la razón por la cual Moisés le fue instruido a hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta. Los hijos de Israel que fueron mordidos por las serpientes tenían que mirar hacia la serpiente de bronce y solamente al mirar serían sanados, si recuerdan el pasaje en Números capítulo 21 y en el versículo 8. La serpiente en el asta simbolizaba a Cristo en la cruz. Consecuentemente, muchos se preguntaban, ¿por qué el Espíritu Santo, en ese texto, usaría una serpiente hecha de bronce como símbolo del perfecto, sin mancha Hijo de Dios? Una paloma puede ser, pero una serpiente. No, esto no fue un error. La serpiente era el único símbolo que podía mostrar lo que sería llevado a la cruz. La serpiente era un recordatorio de la maldición. Y en Gálatas 3:13 se nos dice que Jesús fue hecho maldición por su pueblo. Esa serpiente que le fue instruida a Moisés a hacer debía ser de bronce, no de oro ni de plata, porque debía representar el sufrimiento del juicio de Dios sobre Jesús en la cruz. El comentarista Pink dijo: las cenizas testificaban de la obra completa por el fuego en la que consumía totalmente la ofrenda. También eran testimonio de la aceptación del sacrificio de parte del oferente, y entonces eran para él una muestra de que sus pecados se habían ido. Las palabras de Cristo de la cruz expresan el cumplimiento de este detalle en este tipo: consumado es. Anuncio que el sacrificio había sido ofrecido, aceptado y elevado a Dios como ofrenda de olor grato. Allí en el pasaje menciona un enrejado. El altar era hueco, aunque después que fuera construido el templo, se convirtió en un objeto fijo. Seguramente era relleno de tierra, con un enrejado, es decir, como una parrilla, diríamos, o un enrejado puesto arriba, pero durante la experiencia en el desierto seguramente era hueco para que sea más fácil transportarlo, lo cual sucedía seguido. Sobre este enrejado eran puestos los animales. Alrededor y a lo largo del medio del altar parece haber tenido una extensión para que los sacerdotes pudieran atender los sacrificios. Es posible que hubieran alrededor del altar unas rampas para que los sacerdotes pudieran subir y atender más fácilmente los sacrificios. El altar del holocausto era trasladado por varas, enseñando que en el caminar cristiano nunca hay un momento en la vida que la expiación por la sangre de Cristo no pueda ser dispensada, aunque tristemente esto es lo que los cristianos modernos hacen. Después de la salvación inicial, ellos dejan la cruz por otras cosas, poniendo su fe en otras cosas, siendo esto justamente la causa de todas las tragedias. El pueblo de Israel debían llevar el altar del holocausto por medio de estas varas a todo lugar donde ellos fueran, porque la cruz del Señor Jesucristo debe acompañar la vida del creyente en todo momento hasta el día en el cual se presente delante del Señor. La cruz del Señor Jesucristo es el motivo de la vida del creyente, es la motivación para seguir adelante, es la razón por la cual nosotros podemos tener una vida con el Señor, la salvación primero y también una vida para el Señor.
Seguimos ahora con Éxodo 27, del 9 al 15. Y dice así: Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte, habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3, con sus 3 basas. Y al otro lado, 15 codos de cortinas, sus columnas 3, con sus 3 basas. Los versículos de 9 al 15 muestran el atrio externo. Este era de 150 pies de largo por 75 pies de ancho. Con esto estoy hablando acerca de toda, la cerca alrededor de todo el tabernáculo, todo el perímetro externo, ¿entienden? El atrio externo, 150 pies de largo por 75 pies de ancho. El tabernáculo estaba en el atrio, es decir, el tabernáculo, me refiero al lugar santo, lugar santísimo, estaba dentro de este atrio, ¿sí? El atrio consistía de una cerca de 150 pies de largo por 75 de ancho. La altura de la cerca era de 7 pies y medio. La cerca era hecha de lino fino torcido, es decir, que era blanca como la nieve, tipificando la perfecta justicia de Cristo Jesús. Inmediatamente fuera de este atrio y alrededor de este se encontraban las tiendas de los levitas y más allá, rodeándoles, estaban agrupadas las 12 tribus, 3 por cada lado, formando un cuadrado extenso. Si se entiende, norte, sur, este y oeste del tabernáculo, a los lados, se encontraban las diferentes tribus, agrupadas cada 3. Ahora, la pequeñez del atrio se ve en contraste con lo vasto de todo el campo, que eran unas 3 millones de personas que habitaban allí. Esto contiene más de una pista de la pequeñez de aquellos, entre las multitudes de los que profesan ser cristianos que realmente entran en la presencia de Dios. El rebaño de Dios es solo uno pequeño, solo unos pocos son los que entran por la puerta estrecha. A lo que voy es que este tabernáculo se veía muy, pero muy pequeño en comparación a todas estas tiendas, a todo este campo y a la gran multitud de gente que se encontraba allí. Solo un pequeño grupo tenía el privilegio de entrar al lugar santo, al lugar santísimo, aún al atrio. Esto nos muestra que aquellos que entran son pocos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, manada pequeña. Habían 60 columnas puestas en intervalos de 5 codos alrededor de todo el atrio. Que estuvieran colocados cada 5 codos hablaba de la gracia de Dios y conforme al número de columnas proclamaba la gracia ilimitada de Dios, siendo esta la única manera en la que Dios puede tratar con el hombre, solamente por la gracia. En el versículo 10 menciona que las columnas eran de bronce, pero en el hebreo original indica que el bronce se refería solo a las basas y no a las columnas. Aunque no dice, más probablemente las columnas eran de madera de acacia, ya que las otras columnas usadas para la puerta y para el apoyo del velo eran todas de madera. Además, no hubiera sido posible que tuvieran tanta cantidad de bronce para tantas columnas. Seguimos leyendo versículo 16 al 21. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul,
púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, las pondrás en orden, Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Oh, gloria a Dios por este pasaje. Mire, esto estaba hablando al principio de la puerta que guiaba al atrio externo. Tenía 30 pies de ancho. Era bastante ancho porque el ancho del atrio era 75 pies y 30 pies de ancho era la entrada. Y la entrada era, por supuesto, por medio de un velo. Es interesante ver cuán ancha era esta puerta. Tomaba casi la mitad del frente entero y era simbólico de la gran invitación. Todo aquel que quiera, venga. La puerta del atrio externo era similar a la puerta para entrar al tabernáculo y el velo que escondía al lugar santísimo. Como ven, eran 3 velos. Todas estas eran puertas que escondían el interior a los que se aproximaban a ellas. Todas las puertas tenían el mismo color: azul, púrpura, escarlata y lino fino torcido, representando a Cristo en cada capacidad. Él solamente es la puerta. Entonces, el israelita que quería llegar al altar del holocausto tenía que pasar por la puerta del atrio externo. El sacerdote que colocaba el incienso en el altar de oro debía entrar por la puerta del tabernáculo. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo el día de expiación debía pasar por el velo, repitiendo 3 veces la prueba del único camino para acceder a Dios. Entendamos algo en cuanto a la puerta. No es suficiente el tener acceso a la puerta. No es siquiera suficiente reconocer que hay una puerta. Se debe entrar por esta puerta antes de recoger los beneficios de esta. Si no entras, esta puerta no tiene valor para ti. También cuando el israelita común pasaba por la puerta, lo primero que vería sería el altar del holocausto. En efecto, la presencia del altar allí le decía al hombre pecador que no podía avanzar más de allí, y la única manera que podía avanzar era ofreciendo sacrificio en el altar, tipificando a aquel que vendría para salvar a la humanidad perdida. El versículo 18 dice que la cerca del atrio externo era de 7 pies y medio de altura. El israelita solo podía llegar al atrio externo y solo hasta el altar del holocausto. Pero todo allí en el atrio externo hablaba de Cristo y su obra expiatoria, mediadora o intercesora. Hasta aún las pequeñas estacas que eran de bronce tipificaban el juicio de Dios que sufriría Cristo en nuestro lugar. Luego son mencionadas las lámparas. El aceite de oliva para la iluminación de las lámparas debía ser puro, que era obtenido cuando las olivas eran machacadas o molidas. Siempre debía haber un abastecimiento listo para que las lámparas no se apagaran. No había una fuente de luz en el tabernáculo, con excepción de la lámpara de oro. Por supuesto que esto muestra a Cristo como la luz del mundo y también la obra del Espíritu Santo en el corazón y en la vida del creyente. Ahora vea, el hecho que estas olivas tenían que, para que se convirtieran en este aceite tan fino,
debían ser machacadas, molidas, lo que nos enfatiza el hecho que este aceite en particular no podía obtenerse fácilmente. El machacar las olivas era típico del precio que Cristo Jesús pagó por nuestra redención. La palabra del Señor nos dice en Isaías 53, versículos 5, 7 y 10. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. En 53, 7 dice, angustiado Él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea Cristo. Vamos a una corta pausa y luego pasamos al capítulo 28 de Éxodo, las vestiduras de los sacerdotes, lo cual sería la última parte aquí de este estudio. Ya volvemos. Ha sido muy difícil tener fe, que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves entonces no sería fe. Sé que ha sido muy difícil amar, que ha sido muy difícil sentir que no amas ya, pues amar no es sentir, sino actuar. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí. Un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado de ti. Sé que cuesta mucho poder perdonar y desgarra tu alma, ir mucho más allá, pues aún mucho más allá me encontrarás. Sé que no encuentras palabras por tu error, que las palabras sobran cuando habla tu corazón, pues en él yo veo tu disposición. Toma mi mano y camina junto a mí, yo he anhelado este momento junto a ti. Toma mi mano, que no ves que siempre he estado aquí, ni un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado, y un segundo me ha alejado
Muy bien, seguimos entonces aquí con el capítulo 28 de Éxodo, las vestiduras de los sacerdotes. Es hermoso ver, y sé que en el internet siempre tienen, si alguien quiere buscar, no solamente esta ilustración, pero las otras ilustraciones. Hay algunos que han intentado poner algunos videos y han puesto algunos videos muy lindos mostrando el diferente mobiliario del tabernáculo, también las vestiduras de los sacerdotes, tienen dibujos allí para aquellos que están haciendo este estudio, también puedan buscarlos. Dice así la palabra del Señor, Éxodo capítulo 28, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Bueno, la composición es así. El versículo 1 muestra a Aarón siendo elegido por Dios como el gran sumo sacerdote con sus 4 hijos en el sacerdocio también. Las vestiduras usadas por Aarón eran de una belleza incomparable. Fueron diseñadas por el Señor para mostrar, para ilustrar a Cristo. El Espíritu Santo es presentado en el versículo 3, dando sabiduría a aquellos que confeccionarían las vestiduras para que sea exactamente como fueron diseñadas. Asimismo, es el Espíritu Santo el que nos ayuda en todas las cosas en referencia a la vida, al vivir y la obra del Señor. El versículo 5 nos habla del oro, que fue añadido a los colores, y era realmente un alambre fino que podía ser tejido con el lino, con el púrpura, etc. Junto con los otros colores simboliza a Cristo. El oro entretejido fue añadido para simbolizar su deidad. El efod era esencialmente la vestidura sacerdotal. Era usada por Aarón, el sacerdote, fue usada por Samuel el profeta, por David el rey, y Cristo combinó estos 3 oficios. El efod era hecho de los mismos materiales que el velo, pero con hebras de oro y sin querubines. La hebra de oro en el efod declaraba la justicia divina del sacerdote, los querubines y el velo mostraban la autoridad judicial del Hijo del Hombre. Cristo como sacerdote es la justicia divina, Cristo como hombre, el juicio divino, conforme a lo que el Señor dio a su Hijo amado Jesucristo que Él hiciera
para la salvación de la humanidad. Bajo la ley levítica, el sacerdote que era de la tribu de Leví era una clase privilegiada delante del Señor. Por ejemplo, eran privilegiados al poder entrar en el lugar santo, participar del pan de la mesa cada sábado, encargarse de las lámparas, derramar el incienso sobre el altar de oro. Ningún israelita fuera del sacerdocio podía entrar al lugar santo, con excepción de los levitas. La cruz de Cristo cambió todo esto cuando Él dijo consumado es, siendo todo el orden levítico terminado. El judaísmo cesó y el cristianismo tomó su lugar. Dos acciones simbólicas intiman justamente esto. Número 1, Mateo 26, 65, que dice: entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, cosa que era prohibida por la ley. Pero Dios permitió esto para mostrar que el sacerdocio de Israel estaba terminado. Las ropas son rasgadas cuando ya no son más necesarias. Y número 2, el velo fue rasgado. Mateo 27, 51. La barrera para entrar en la presencia de Dios ya no existía para la gente. En Hebreos capítulos 5 y 7, el Espíritu Santo pone suma atención en el contraste entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Debido a la cruz de Cristo, todo creyente es un sacerdote, en el hecho que Dios le da la libertad a su pueblo para entrar en el lugar santísimo por medio de su Hijo Jesucristo y su gran obra en la cruz. Y debido a esto, no debería existir el sacerdocio moderno. Es decir, que aquellos que son conocidos o llamados sacerdotes, nombrados sacerdotes, están funcionando fuera de la palabra de Dios y en contra de Cristo. En esencia, ellos están diciendo que lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente y que el Señor necesita la mediación de hombres mortales aún después de su sacrificio. Y esto es simplemente blasfemia. Con esto quiero decir que el sacerdocio de la Iglesia Católica Romana o de otros que caigan en esta misma categoría están funcionando fuera de las Escrituras. De hecho, Roma trata de perpetuar el orden levítico, proclamando que sus sacerdotes están autorizados y cualificados para ir hacia Dios como representantes y mediadores por el pueblo, pero nada de esto tiene fundamento bíblico. El sacerdocio levítico es un orden que Dios instituyó temporalmente hasta que viniera Cristo. Entonces, este orden cesaría ya que no hay necesidad de ninguna mediación humana. El versículo 2 menciona que estas vestiduras eran sagradas para Aarón, quien era un tipo de Cristo. Notemos que había 7 vestiduras sagradas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra, el cinturón y la lámina de oro fino que estaba asegurada la mitra, que era puesta en la frente y que tenía grabadas las palabras santidad a Jehová. Estas vestiduras, en su hermosura y gloria, representaban a Cristo. El versículo 3 menciona el espíritu de sabiduría, que era totalmente necesario para que estas personas ordinarias pudieran llevar a cabo la obra que les fue encomendada. La Iglesia moderna quiere salirse del modelo que Dios instituyó, instituyendo sus propios diseños, lo cual el Señor nunca apoyará. Por esto el creyente debe entender que todo se encuentra en Cristo a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Y esto es debido al hecho que Cristo, aunque siempre fue y es Dios, no redimió a nadie por ser Dios o por los milagros que realizó, sino que su redención vino por su obra en la cruz, por su sangre derramada. Por esto decimos que el objeto de la fe del creyente debe estar anclada firmemente en la cruz de Cristo, entendiendo que la cruz es el medio por el cual todas las bendiciones de Dios llegan a nosotros. De esta manera el Espíritu Santo obrará poderosamente a nuestro favor, ayudándonos a vivir para Dios. El efod era la vestidura externa usada por el sumo sacerdote. Estaba hecha de 2 partes. Una cubría la espalda y la otra el frente, estando estos 2 unidos en los hombros por unos cierres de oro.
El efod también contenía el pectoral. Los colores del efod eran oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Todos estos colores, que los vemos repetidos una y otra vez, tipifican a Cristo, su deidad. Cristo vino del cielo, Cristo es Rey, y su sangre derramada y su justicia. Toda esta obra debía ser, dice, de obra primorosa, lo cual habla de la perfecta obra de Cristo en la cruz para que los hombres pudieran vivir. La parte trasera y delantera estaban unidas por unas sombreras donde se colocarían unas piedras de ónice. El cinto estaba atado a la cintura y era hecho de los mismos materiales del efod. Esto representa la preparación para el servicio, así como lo presentó Lucas en el capítulo 12, versículo 37, diciendo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Gloria a Dios. Y luego Juan dijo, refiriéndose a Cristo: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y también Juan dijo: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Por eso ven, todo esto habla de Cristo. Estas 2 piedras de ónice eran parte del efod, diseñadas para unir la parte trasera con la delantera del efod. Estas piedras de ónice eran muy diferentes del ónice de nuestros tiempos. Ónice, aquí en la lengua hebrea, significa que brilla con un lustre de fuego. Algunos dicen que pudo ser berilio y otros dicen que podría haber sido el sardónice. Estas 2 piedras estaban colocadas en los hombros del sumo sacerdote, con el frente y la parte trasera del efod unidas. En las piedras estaban inscritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, 6 de un lado y 6 del otro lado, todos por el orden de nacimiento. Las 2 piedras estaban montadas en engastes de oro, aseguradas por cadenas de oro, y 2 veces se dice que esto era hecho como un memorial. 2 veces se nos dice también, en referencia a la Santa Cena, que lo hagamos en memoria de mí. 1 Corintios 11, 24 y 25. Los hombros hablan de la seguridad y de la fortaleza, significando que el Señor cargó a Israel en sus hombros, así como en la parábola de la oveja perdida, muestra a Cristo cargándola en sus hombros. ¡Qué hermoso! Así como esta oveja descansaba en el hombro del pastor, así el creyente debe descansar solamente en Cristo, y con esto me refiero en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Solo allí debe descansar la fe del creyente todo el tiempo. Seguimos leyendo y ya casi terminando hoy, si Dios permite, Éxodo 28 del 15 al 30. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras, una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral.
Y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod. Y juntarán el pectoral por sus anillos y los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Oh, gloria a Dios. Se siente la presencia del Señor al leer el texto. Así como los nombres de las tribus de los hijos de Israel debían ser inscritas en los hombros del sumo sacerdote, también estos nombres serán grabados en piedras preciosas sobre el pectoral, sobre su corazón. En el pectoral, que parecía ser una bolsa, debían ser colocados el Urim y el Tumim. La primera palabra significa luces y la segunda perfecciones. El pectoral tenía los mismos colores del efod y del cinto de obra primorosa. Aunque no se nos dice exactamente cómo estos colores eran unidos, se cree que las vestiduras, al menos que se especifique lo contrario, eran de lino fino torcido, pero en los bordes habían cordones de oro, seguidos por azul, púrpura y carmesí. Hay 12 piedras, una para cada tribu, puestas en 4 líneas de 3 cada una. Así como los nombres de las tribus de los hijos de Israel estaban escritos en las piedras de ónice en los hombros del sumo sacerdote, significando fortaleza, asimismo los nombres estaban inscritos en las 12 piedras que usaba el sumo sacerdote sobre su corazón, significando el amor de Dios. Esto significa que cada creyente está seguro por la fortaleza y el amor del Señor. Esta fortaleza y este amor están anclados en la cruz de Jesús. Incidentalmente, es casi cierto que todas estas piedras eran de la misma medida, lo que requeriría de una habilidad extraordinaria para cortar y para encastrar, en lo que se refiere a que los nombres estaban en cada piedra. Sabemos que los judíos son expertos en cuanto al trabajo con piedras preciosas. Y este arte de los judíos en la joyería comenzó con la hechura del pectoral. Encontramos aquí que el pectoral estaba asegurado, dice, por cordones de hechuras de trenzas de oro fino, y estos pasaban por 2 anillos de oro a los extremos del pectoral, así como el pueblo de Dios representado por sus nombres están asegurados al sumo sacerdote. Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este yugo, en un sentido, es un arnés o una cadena que une 2 o más objetos juntos. Nosotros estamos unidos a Cristo, así como los pámpanos están unidos a la vid. Parece ser que en la parte posterior del pectoral habría un bolsillo justo al lado del corazón de Aarón, conocido como el Urim y Tumim, o donde se encontraría el Urim y Tumim. La primera palabra significa luces y la segunda significa perfecciones. Con esto se concluye que el juicio pronunciado sería perfecto. La Biblia no dice qué eran estas cosas. Me refiero al Urim y Tumim, pero algunos creen que debieron ser objetos de algún material. Posiblemente uno diría la palabra sí y el otro diría no, de acuerdo a la pregunta que fuera hecha. Posiblemente serían 2 piedras. Parece que cuando debía tomarse una decisión por un rey o quien fuera, iría a preguntar al sumo sacerdote
¿quién daría una respuesta por el Urim y el Tumim? Y la respuesta sería sí o no. Por ejemplo, en 1 Samuel 23:2 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Parece que en esta oportunidad Abiatar tenía el efod que contenía el pectoral y el Urim y el Tumim, al cual David consultó. 1 Samuel 22, 20 al 23. Algunos al leer esto puedan pensar en qué bueno sería tener algo así hoy, ¿verdad? Bueno, la verdad es que lo que tenemos hoy es 1000 veces mejor. Debido a la cruz, ahora podemos tener el Espíritu Santo simbolizado por estas luces y perfecciones. Y Jesús dijo del Espíritu Santo en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El primer problema que tenemos es que no sabemos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto es porque no hemos buscado ardientemente al Señor por su voluntad de nuestras vidas. El Espíritu Santo funciona enteramente dentro de los parámetros de la voluntad de Dios si el creyente buscara el rostro del Señor. En cuanto a su voluntad, definitivamente le será mostrada. Y por esto es que el apóstol Pablo hablaba acerca de lo que es andar en el Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo con andar en el Espíritu? Romanos 8:1. Si la mayoría de los cristianos se le hiciera esta pregunta, ellos dirían que esto se refiere a ser fiel en la asistencia a la iglesia, leer la Biblia todos los días, testificarle a almas, tener un tiempo a diario de oración, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas son muy buenas y realmente es lo que cualquier buen cristiano debe hacer. Sin embargo, estas cosas no tienen nada que ver con andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu se refiere al creyente poner su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, entendiendo que todo lo que Él recibe de parte de Dios viene exclusivamente de esa fuente. Eso es andar en el Espíritu. Andar en la carne significa que el creyente está confiando en sí mismo, en su carne, lo cual va a dar como resultado actos de la carne, un fruto de la carne. Es decir, que por ejemplo en cuanto a las disciplinas cristianas, si el creyente pone su fe en las actividades en sí mismas que él desempeña, en su rendimiento, para obtener la victoria en su vida, entonces él está andando en la carne porque la fe está en ellos y no en la cruz de Cristo. Si el creyente no mantiene su fe en Cristo y la cruz, la va a poner en las obras, lo cual Dios no puede aceptar. Estas cosas engañan al cristiano porque estas cosas son buenas, pero el creyente debe entender que la santidad y la justicia, el ser guiado por el Espíritu, todo viene por la fe y esta fe está enfocada en la obra consumada de la cruz de Cristo. Gloria sea su nombre poderoso. Aleluya. Seguimos leyendo entonces Éxodo 28, del 31 al 35, dice así: harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás también granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. De los versículos 31 al 35 habla del manto del efod, y esto representa a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote en el cielo. El hecho de que este manto era todo azul hablaba del hecho que el ministerio de Cristo sería en el cielo, donde Él hace intercesión por nosotros y esto lo hace por su mera presencia allí.
La intercesión de Cristo es de suma importancia y cada creyente necesita de su intercesión, sin importar cuán consagrado o cuán cerca del Señor esté ese creyente. Este manto era de color azul, significando que la intercesión sería llevada a cabo en el cielo. Este manto era usado abajo del efod y del pectoral y llegaría hasta abajo de la rodilla. Cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo en el gran día de expiación, este hermoso manto de color azul debía ser quitado, pero tenía un papel importante cuando él salía del lugar santísimo. Él debía entrar solo con la túnica santa de lino, los calzoncillos de lino y ceñido con un cinto de lino y cubriéndose la cabeza con la mitra de lino. Cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, debía ponerse de nuevo el manto azul, que en el borde tenía colgando las granadas de azul y las campanillas de oro. Cuando se ponía nuevamente el manto azul, las campanillas sonaban, significando que el sacrificio había sido aceptado por el Señor. El sumo sacerdote en el día de expiación entraba 2 veces al lugar santísimo y siempre con sangre, una vez para él mismo y la segunda vez por el pueblo. Como se mencionó antes, él dejaría fuera el manto azul y entraba solo con la túnica de lino que tenía abajo, significando que Cristo nos redimió no con gloria y belleza, sino con su justicia perfecta, simbolizada por la sangre que éste llevaba y por el lino fino. Las granadas, en los colores azul, púrpura y carmesí, son obviamente frutos y representan los dones del Espíritu Santo. Estas estaban combinadas con las campanillas de oro. Éxodo 28, 36 al 38 dicen así: Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y las pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. El sombrero de Aarón, usado solo por el sumo sacerdote, tenía forma de corona y debía tener una lámina de oro con las palabras santidad a Jehová. Esto significa que como creyente no debes mirarte a ti mismo junto con todas tus fallas y poner tu ojo en esa lámina de oro fino que dice santidad a Jehová. Tú puedes mirar las perfecciones de tu gran sumo sacerdote y asimismo obtener esa santificación que solamente la produce el Espíritu Santo. De esta manera medir así la eterna aceptación de Dios. El Señor te mira a través de la perfección y justicia de Cristo, porque solamente así es que Él puede aceptarte. Santidad a Jehová significa que la santidad es 100% en Cristo, y cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, eso es santidad. Y de esta manera el Espíritu Santo puede obrar en nuestros corazones y vidas, haciendo lo que nosotros debemos ser y transformándonos a la estatura del Hijo de Dios. Lamentablemente, la mayoría de los creyentes miden la santidad de ellos o de los demás conforme a ciertas cosas que ellos hacen. Deben entender algo. La santidad no se obtiene por hacer algo, solo por creer en algo. Y más particularmente creer en lo correcto, esto es Cristo y este crucificado. Toda santidad está en Cristo. Éxodo 28, 39 al 43. Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino,
para cubrir su desnudez serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión y cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Las túnicas de lino y los calzoncillos de lino simbolizan la pureza personal interna de nuestro gran sumo sacerdote. Los hijos de Aarón debían vestir una ropa interior similar, pero la túnica de Aarón debía ser bordada, lo cual habla de una obra terminada. Nadie vería este bordado, sino solo Dios. Así como Jesús, nadie sino solo Dios puede ver las perfecciones de Cristo hombre. Simbolizado por el lino, Aarón y sus hijos ministraban en justicia. Los cintos de obra de recamador hablaban del servicio y de los varios tipos de servicio simbolizado por la obra de recamador. Las tiaras eran diferentes a la mitra usada por Aarón. Era probablemente algo redondo como una taza. La cobertura del versículo 42 en cuanto a los calzoncillos que cubrían la desnudez. Esto, más que representar modestia, representaba el juicio de Dios por el pecado. El hombre se encuentra desnudo ante el juicio de Dios. En el capítulo que sigue da más detalles de los procedimientos para la consagración de los sacerdotes y la unción de estos, que les recomiendo que lo lean. Hasta aquí sería entonces este estudio del tabernáculo de Moisés, una bendición muy grande. Y espero que a lo largo de estos estudios usted haya podido entender un poco más en cuanto a la persona de Cristo y particularmente la razón por la cual Cristo vino a redimir a la humanidad perdida por el pecado, y que hayan podido usted ver la cruz de Jesús como la pieza fundamental y central de la civilización humana. Este estudio fue utilizado con la Biblia de Estudio del Expositor, y también fue utilizado, por supuesto, un material escrito por el evangelista Jimmy Swaggart llamado El Tabernáculo, y está en inglés solamente, y yo lo traduje al español con la ayuda del Señor. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente, y nos encontramos aquí en Libre al Fin con el próximo estudio, que también va junto con este, no se lo pierda, las 5 ofrendas de Levítico. Que el Señor les bendiga. Eu não sei o que se passa com você, seu coração, eu não sei como está, mas quero pedir, para um pouco agora pra me escutar, algo especial, eu preciso te falar. Saiba que Deus te entende, Ele te compreende, até mesmo sem você falar. Ele sabe tudo sobre você, e pra te defender, Ele entra em qualquer lugar. E por você Deus para o tempo, muda a situação, pra te ver feliz, faz o impossível virar solução. Você pra Deus é importante, é sua obra mais brilhante, projeto consumado, você por Deus é bem guardado. E projeto de Deus ninguém para, projeto de Deus não se acaba.